Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo en la iglesia de Calvary Chapel con el método inductivo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. A partir del capítulo 9 del Evangelio de Marcos, Jesús va rumbo a Jerusalén, pero ahora ya está en Jerusalén. En este momento ya ha sucedido el famoso Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal donde Jesús entra en un burrito, tal como Daniel lo había profetizado. El día, el momento, la hora, la era, el gobierno, todo exactamente estaba sucediendo como había sido profetizado. El día lunes entró al templo, sacó a esos vendedores y ahora estamos en el día martes. Recuerden que el jueves él es apresado en una noche y el día viernes es llevado a la cruz. Por eso estamos hablando de pocas horas antes de llegar al momento crucial de su vida. Mientras estudiaba estos párrafos, estos versículos, recordaba un poquito mi adolescencia. Yo crecí en una iglesia cristiana y en mi adolescencia cuestioné la fe. Cuestioné la fe de mis padres o cuestioné la fe de aquellas personas adultas o mayores que iban a la iglesia y querían conocer por mí mismo si es verdad que existe un Dios. Y tenía muchas preguntas porque decía, ¿por qué existe tal situación? ¿Por qué estamos viviendo esto? Pero ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Será que todas las religiones conducen a Dios? Pero ¿a qué Dios le adoran los católicos? ¿A qué Dios le adoran los musulmanes? ¿A qué Dios le adoran los judíos? ¿Acaso no es el mismo Dios a quien adoramos? Tenía muchas preguntas y uno de mis libros favoritos, que a esa edad saqué de la biblioteca de mi padre, se llamaba Evidencias que exigen un veredicto. Uno de mis autores favoritos, Josh McDowell, él ha sacado una película últimamente acerca de su vida y su testimonio, pero es uno de los libros que realmente me ayudó a comprender, a entender quién es Jesús. Y aquellas cuestiones que yo tenía sobre la vida de Jesús, la persona de Jesús, de quién es Dios y qué hizo Dios y por qué lo hizo de esta forma y por qué murió en una cruz, gracias a Dios fueron suplidas. Así que esas cuestiones fueron respondidas. Pero hoy vamos a hablar de los cuestionadores. Terminan siendo cuestionados. Los cuestionadores terminan siendo cuestionados. ¿Y de quién vamos a hablar? Bueno, oramos y continuamos. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y compasivo con nosotros. Y gracias porque tú estás en cada hogar donde están viendo esta enseñanza. Tú estás en cada momento en el que más te necesitamos. Y a pesar, Señor, que surjan cuestiones en la vida cristiana, en la fe, tú siempre tienes una respuesta. Pero es triste cuando hay un corazón que busca cuestionarte, pero con miras a querer destruir tu reputación o quién eres. Ayúdanos a entender de qué se trata estos versículos y háblanos a través de ellos. Usa como instrumento mi vida, Señor, en este momento. Y te pido todo esto en tu nombre, Jesucristo. Amén. Muy bien, bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel Arequipa, los que se están integrando. Nosotros estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Nos quedamos cuando Jesús está yendo ahora el día martes. Ya la higuera ha sido seca, o sea, maldijo la higuera se quedó como seca y sus hojas, su raíz, todo se secó. Jesús camina, regresa de Betania. En Betania sabían ustedes que vivía Marta
María y Lázaro, a quien él había resucitado, pues eran sus amigos y siempre que pasaba por Jerusalén, él se quedaba en esa casa. Así que este capítulo, a manera de introducción, tiene una serie de preguntas de los líderes religiosos. Por ejemplo, del Sanedrín. ¿Y quién es el Sanedrín? Compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote. De los fariseos y los herodianos, en el capítulo 12, versículo 13 y 17. Los fariseos y los herodianos son dos grupos de judíos que había. Los fariseos surgen en la época de los macabeos y los herodianos eran partidarios de Herodes, más apegados a la política, aunque también judíos. Los saduceos, un grupo liberal, en el capítulo 12, versículo 18 a 27, pero que tenían más dinero y más posición económica. Básicamente el sumo sacerdote era un saduceo y los que reinaban y hacían todo ese negocio del templo eran los saduceos. Y luego están los escribas. Del capítulo 12, del versículo 28 al 34, vamos a ver esto. ¿Quiénes son los escribas? Pues los abogados, diríamos, en nuestro contexto, los intérpretes de la ley. Y todos ellos surgen en este cuestionamiento y Jesús, obviamente, los cuestiona, les pregunta a ellos. Entonces vamos a ver la última parte que nos quedaba del capítulo 11, que vendría a ser la parte C, del 27 al 28. Jesús es cuestionado por los líderes religiosos y del 29 al 33 Jesús contesta las preguntas con otra pregunta. 27 dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Ahí vemos a Jesús en el templo y se le acercan estas personas. El versículo 28 dice, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Esa pregunta viene porque un día antes, momentos antes, horas antes, Jesús había entrado al templo, volcado las mesas de los cambistas, liberado a las palomas, soltando a los animales. Él dijo, la casa de mi padre se ha vuelto cueva de ladrones. Agarró un látigo y empezó a echar a todos los comerciantes y nadie le dijo nada. Pero llegó el día, el momento donde esos líderes le dicen, ¿por qué? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado a ti la autoridad para hacer esto? Versículo 29. Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. Vemos a Jesús hablando con ellos. Entonces, versículo 30 dice, el bautismo de Juan, ¿procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Juan el Bautista, ustedes recuerdan que antes de empezar el ministerio de Jesús, él estaba bautizando en el río Jordán. Era un bautismo de arrepentimiento y en el cual Jesús fue bautizado, también bajo el ministerio de Juan el Bautista, pero no para arrepentirse, porque Jesús no pecó, sino para demostrar y enseñar a ellos que el tiempo, el reino de Dios había llegado para cumplir la profecía. Versículo 31. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos, ellos decían, ¿no? Del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? 32. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos, hermanos, consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que estaban en esa encrucijada. A ver, ¿qué decimos? ¿Del cielo, de la tierra? ¿Cuál era el problema si decían que era del cielo? Ellos rechazaron a Juan el Bautista. Estos mismos líderes estaban rechazando el mensaje, el ministerio de Juan el Bautista. Y obviamente les preocupaba el qué dirán, el quedar bien con las personas. Por eso decía, si decimos que es de la tierra, el pueblo nos agarra. Así que estaban entre la espada y la pared, lo miran
Versículo 33, así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Saben? Jesús no es la primera vez que responde una pregunta con otra pregunta. Aunque algunos dicen, no me respondas una pregunta con otra pregunta. Pero Jesús sabía cuál era la intención de estos líderes. ¿Cuál era el corazón? ¿Por qué le preguntaban eso? ¿Sabes por qué le preguntaban? Porque querían hacerle quedar mal, en ridículo a Jesús delante de las personas y ellos querían quedar bien. Rechazaron a Juan el Bautista y ahora están rechazando al Mesías. Y sabes, muchos quieren cuestionar a Jesús y al final terminan siendo cuestionados por él. Así termina este capítulo 11 y vamos al capítulo 12. Y este capítulo 12 nos va a hablar de Jesús debate con las autoridades. Miren, vamos a estudiar las dos primeras partes, del 1 al 12. Jesús narra la parábola de los labradores malvados. Del 13 al 17 vamos a ver Jesús y los impuestos al César. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas salen los títulos de las subdivisiones de cada párrafo si tú estás anotando el estudio o va a quedar grabado. Recuerden un punto muy importante. La Biblia no tiene capítulos y versículos en los originales. Estos han sido añadidos para nuestra mejor comprensión. Por eso que escogí este párrafo del capítulo 11 hasta el capítulo 12, porque el autor Marcos quiere darnos una idea de cómo estos líderes empezaron a cuestionar a Jesús y cómo, diríamos, la conversación subió de tono a tal punto que estos líderes religiosos ya estaban así diciendo, tenemos que hacer algo con este profeta, con este maestro, con este charlatán lo llamaban, pero llegaron a tal punto a la conversación que dijeron, no, ahora sí tenemos que matarlo. Jesús los enfrenta, los cuestiona, los pone en ridículo, los simplemente agarra y les pone en evidencia su verdadero corazón. Y cuando ellos lo cuestionan acerca de con qué autoridad haces esto, Jesús intencionalmente agarra y cuenta esta parábola. Así que el versículo 1 dice, entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Ojo que estamos en el mismo momento, en el mismo momento donde ellos dicen, no sabemos, entonces yo tampoco te digo. Entonces Jesús dice, un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Así que Jesús empieza a contar esta historia, ahora usando el viñedo. Recordamos en el estudio anterior, Jesús usó los higos, la higuera, que era símbolo de Israel. Pero el viñedo, la vid, las viñas también eran símbolos de Israel que se usaba como una metáfora para referirse al pueblo escogido por Dios. Marcos tiene en su mente, ahora está narrando estos últimos días en Jerusalén, en el templo, a una audiencia judía, a alguien que entendía. Y dice la parábola que plantó un viñedo, cavó un lagar y puso una torre. Y era característico en este tiempo hacer este tipo de arriendo o renta o alquiler. Y se ponía ahí una torre para vigilar que nadie robe o quite algo de tu cosecha, ¿verdad? Pero Jesús tenía algo más debajo de la manga, como diríamos, estaba ahora yendo directo. Ya no era una indirecta, ¿saben qué era? Una directa, o mejor dicho, Jesús les manda una indirecta directa a estos líderes religiosos. Vamos a leer Isaías capítulo 5 del versículo 1 al 5 para entender la indirecta directa de Jesús. Dice,
Este es un cántico sobre Israel, sobre Judá, por lo que ellos fueron llevados al cautiverio. Y dice, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La lavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella, lo mismo que está usando Jesús, y además preparó un lagar, lo mismo que está preparando Jesús. El lagar era para pisar las uvas. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. ¿A quién se está refiriendo? A Israel, así que capten el sentido. 3. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi vida que ya no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? 5. Voy a decirle lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. Isaías escribe esta profecía, este cántico, antes de que vengan los babilónicos a Jerusalén. Nabucodonosor vino, sitió la ciudad, la rodeó por casi 18 meses a 2 años. La gente moría de hambre, la gente sufría porque no había que comer, no había agua. Por meses estaban ahí dentro hasta que un día derribó sus muros. Derribó todos los muros de Jerusalén, derribó y destruyó el templo, lo incendió, quemó la ciudad, mató a cada hombre, mataron a los niños, mataron y los pusieron como esclavos a los adolescentes, a los jóvenes, las mujeres fueron abusadas, o sea, vino y las pisoteó, hizo un lagar. ¿Y saben qué es un lagar? Donde pisan las uvas y sale el color rojo y parece lleno de sangre. Derribó su cerco, quitó los muros, quitó todo. Por eso Jeremías y Lamentaciones nos hablan de este sufrimiento que pasaron el pueblo de Dios. Y estos líderes judíos, estos abogados, intérpretes de la ley que conocían de pie a cabeza, diríamos, la ley, y las profecías sabían que estaba hablando de Isaías. Y en este momento, ese viñedo era ellos representando al pueblo que había sufrido esta calamidad. Entonces Jesús intencionalmente cuenta y dice, había un labrador que enseñó, miren, se fue. ¿Y qué pasa? Versículo 2. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellas una parte del fruto. Así que va este hombre que arrendó. Y ahí están los que arrendaron. Versículo 3. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. ¿Qué significa esto? Lo golpearon. Literalmente significa pelar o despellejar. O sea, lo maltrataron, le hicieron heridas al que fue enviado. Versículo 4. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. O sea, ya no solamente le hicieron heridas, sino que buscaron su vergüenza. Le rompieron la cabeza, o sea, más maltrato. 5. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Así que este hombre manda más siervos y ahí están golpeándolos hasta el punto de matar a todos los que enviaba. Y siempre cuando miramos esto surge una pregunta tan sencilla, ¿no? ¿Por qué Dios envió a varios siervos? Porque lo que está hablando Jesús en esta parábola, Israel es el viñedo y el que arrendó este viñedo es Dios. Los arrendatarios son el pueblo de Israel, que es la tierra, porque no les pertenecía, a Dios le pertenece todo, simplemente lo arrendaron. ¿Y por qué? ¿Y quiénes los que fueron enviados son los profetas? Los profetas que fueron enviados una y otra vez para, una vez más, restaurar la relación con Él. Pero ¿por qué envió tantos?
¿Saben por qué? Porque Dios quiere tener compañerismo con su creación. Porque Dios quiere tener una relación personal con su creación. Y en este momento, Judá, Israel son su pueblo y Dios quiso, advirtió, animó, profetizó, enviando a estos siervos, diciéndoles, vuélvanse a mí, por favor, vuélvanse a mí. Si tus pecados son, mira, rojos como el carmesí, van a venir y van a llegar a ser blancos como la nieve. ¿Por qué estás viviendo así? Que siempre les advertía, si no te arrepientes, recuerda que estás en un pacto antiguo, que yo he puesto las normas, yo he puesto las reglas y he puesto una señal a ese pacto, pero también dentro de esas 5 estipulaciones del pacto, dos son, las dos últimas, las bendiciones por cumplir el pacto y las maldiciones por cumplir el pacto, que está en Deuteronomio 27, 28 y 29, si tú lo deseas leer, pero léelo. Y les decía en esa parte de las maldiciones que si tú desobedeces, vas a ver cómo abusan a tu mujer, a tu novia, a tus hijas. Vas a ver cómo mueren esos hombres. Vas a ver que la gente va a comer tus animales y no te va a dar nada de comer. Vas a ver cómo van a aprovecharse de tu cosecha. Vas a ver cómo tu ciudad va a arder en fuego. O sea, Dios decía, yo no los quiero castigar, pero ese es el pacto que yo hice con ustedes. Eso es el pacto que ustedes están desobedeciendo. Así que vuélvanse a mí, tengamos un compañerismo, tengamos una relación personal. Pero ellos, vez tras vez, apedrearon, mataron, golpearon a los profetas que Dios envió. Sufrieron las consecuencias. 70 años en Babilonia, pero cuando regresaron, ¿sabes qué? Muy pronto se olvidaron de lo que habían sufrido, volvieron a lo mismo. Y en el contexto donde Jesús aparece, donde Jesús nace, ellos están con el mismo corazón, con la misma actitud que tuvieron sus antepasados, que cuando Isaías escribió, se los dijo, y ahora Jesús se los vuelve a repetir, y dice el versículo 6, le quedaba todavía uno, así, sí, su hijo amado. Por último, lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Y ahí manda a su hijo. ¿Y qué significa mi hijo sí lo respetará? Mira, esa misma frase, hijo, es usada por el Padre en el bautismo de Jesús en Mateo 1:1 y Mateo 3:17 y en la transfiguración en Marcos 9:7 y Mateo 17:5 es la misma palabra usada para hijo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Y este hombre dice, hijo, corre. Versículo 7. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Hermanos, amigos que están viendo, hermanas, qué triste momento. Jesús se los está, por eso les dije, es una indirecta, directa, en su cara se les está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios enviado a este mundo, pero ellos lo mataron. Ellos agarraron y dijeron, este es el Hijo. A mí me preguntaba yo, y no sé si tú alguna vez te has preguntado, ¿realmente los fariseos, los saduceos, ellos, estos maestros de la ley, no se daban cuenta que era Jesús? No sabían que era Jesús, o sea, el Hijo de Dios, el Mesías, no se dieron cuenta con tantos milagros. ¿Quién caminó sobre el mar? ¿Quién levantó muertos después de 4 días estando ahí en una tumba y los resucitó? ¿Quién sanó leprosos? ¿Quién dio vista a los ciegos? ¿Quién da, mira, el andar a los cojos y la lengua a los mudos? ¿Quién más hacía esas cosas? Era el año del jubileo, era lo que dijo Jesús, vino a traer libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. ¿No se daban cuenta? Cuando estudio el texto yo veo que sí se daban cuenta, sí sabían muchos. ¿Y por qué no fueron y dijeron, Mesías, acá estamos? Porque amaban su pecado, amaban su posición económica, amaban su comodidad, y Jesús no era el Mesías que ellos querían.
y lo rechazaron. Y sabes, esto es triste, porque la humanidad quiere matar a Dios y cada ser humano desea ser su propio Dios. Una película famosa, ¿recuerdan? Dios no está muerto. ¿Y por qué salió esto? Porque la gente decía que Dios está muerto. ¿Cuántos quisieran que Dios no exista? Pero en el fondo de su corazón saben que Dios sí existe. ¿Cuántos quisieran destruir la Biblia? Pero en el fondo del corazón saben que no pueden hacerlo y que la Biblia es la palabra de Dios. Y entienden que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y a veces se preguntan, entonces, ¿por qué esas personas que están en una religión, ya sea católica, musulmana o testigo de Jehová, no quieren venir y acercarse a Jesucristo, que es el único que te puede dar salvación? Porque aman en el fondo de su corazón su pecado. Aman su estatus, aman su comodidad, aman su manera de vivir. Porque saben que si vienen a Jesucristo van a tener que dejar mucho de la manera y la forma que hoy están viviendo, porque que saben que no agrada a Dios. Saben. Y hoy muchas personas están abandonando el camino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque llegan a un punto donde dice su carne, su pecado, dicen, la verdad es que no puedo con esto, es demasiado para mí. Aquel joven dice, honrar a tu padre y a tu madre no es demasiado, no me gusta lo que dicen mis padres. Aquel hombre dice, mantente fiel o mantente firme a tu pareja en tu matrimonio, es demasiado, hay tantas personas que me están esperando, es demasiado. No robes, no mientas. Hay personas que dicen, no puedo, quiero vivir con eso. Y están abandonando el camino del Señor. Ellos quieren que Dios no exista, pero eso va a ser imposible. Versículo 8. Así que lo echaron a mano y lo mataron. Y lo arrojaron fuera del viñedo. Ahí está el hijo muerto y lo arrastraron. Es lo mismo que hicieron. A Jesús lo mataron fuera de Jerusalén. Lo clavaron en una cruz. Así que, hermanos, el Hijo era la última esperanza del Padre. El Hijo es aceptado o rechazado por ellos, dependía de ellos. Al Hijo lo mataron pensando que era la forma de obtener la herencia. Pero ¿sabes qué? Jesús es el Hijo que es la última esperanza. Jesús es el Hijo que es aceptado o rechazado. Jesús es el Hijo que la religión ha matado pensando que hay otra forma de obtener la herencia en la vida eterna. Pero Jesús es el último enviado por Dios el Padre. Y rechazarlo, créeme, es rechazar la única opción de obtener la vida eterna. Así que piensa muy bien. Si tú estás escuchando este mensaje y estás indeciso en tu vida, si rechazas o no rechazas a Jesucristo, piénsalo 2 veces, porque sabes que rechazar el mensaje de salvación de Jesús es rechazar al mensajero. Y rechazar el mensajero es rechazar a Dios, que envió a su único Hijo como última opción de salvación. Si tú estás indeciso o confundido, déjame decirte, la religión no va a salvar a nadie. Ser buena persona no va a salvar a nadie, porque la meta del cristianismo no es ser buena persona. Ese es el resultado, ese es el producto, no es la meta. Y créeme, la filosofía no va a salvar a nadie de la condenación eterna llamado el infierno, ni tu apellido, ni el lugar donde hayas nacido. El único que puede salvarte es Jesucristo. Y rechazarlo a Él es rechazar tu última opción de tener la vida eterna. Versículo 9 al 12, Jesús aplica esta parábola. Dice el 9, ¿qué hará el dueño? ¿Qué hará el dueño si mataron a su hijo? Pues dice, volverá y acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Miren la profecía, ¿qué está diciendo? ¿Acabará con quién? Israel, Judá.
¿Y dará el viñedo a quién? A los gentiles, a nosotros. Gálatas 6:7 claramente dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Recuerda esto, cada uno cosecha lo que siembra. Si rechazas hoy a Jesús, si rechazas hoy su palabra, si rechazas hoy sus mandamientos, vas a cosechar de esa desobediencia las consecuencias para toda tu vida. No puedes simplemente decir, desobedezco y no me pasa nada. Porque Dios responsabiliza a toda su creación consciente de su rechazo por el don de la vida. Y ahí está Jesús hablando con ellos. Les dice esto y ellos se quedan así pensando. El 10. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Y esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Jesús agarra otra vez el Antiguo Testamento. ¿Y qué parte del Antiguo Testamento les habla a ellos porque interpreta? Se llama el Salmo de Hosana, que es el Salmo 118 al capítulo 118 del versículo 22 al 28. ¿Y qué significa esto de que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular? ¿Sabes? Este Salmos era el Salmos que se cantaba y se recitaba a todos los que venían a celebrar la Pascua. Cuando venían a Jerusalén, ese Salmos era el que estaba de moda, el que sonaba en la estación de radio. Bueno, no había radio, ¿no? Tampoco había Spotify, pero la gente cantaba y escuchabas. Era como escuchar, si yo te pongo esta melodía, tan, taran, tan, 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 taran. Ahí suena, ¿no? Ya vienen los angelitos o el burrito tabanero, sabanero, tú dices, oh, Navidad, ya viene Navidad. Todo el mundo sabía, o si viene el himno nacional, dice, oh, 28 de julio. Cuando ellos cantaban el Salmo 118, estaban cantando, ¿sabes qué? La piedra que desecharon los constructores llegó a ser piedra angular. Y Jesús a estos líderes que supuestamente sabían la ley de tapa a tapa, la escritura de tapa a tapa, y agarra algo de Isaías capítulo 5 y lo muestra en una parábola. Y recuerden que la parábola era para manifestar una verdad a aquellos que están escuchando y esconder una verdad a aquellos que no querían escuchar, pero ellos están entendiendo esta verdad y además les dice, ¿acaso no han escuchado esto del Salmo 118? ¿Qué quería decir Jesús? Este momento es crucial en la vida de Jesús porque llegó a ser la piedra angular, un título, un nombre para el Mesías. Y lo usaron así. Miren, esta metáfora fue usada primero por la fuerza y la estabilidad del Señor, porque Dios es mi roca y en Él está en el Salmo 18, 1 al 2. Y la visión de Daniel en el capítulo 2. Si ustedes leen el capítulo 2, dice que había una estatua y luego vino un reino y una piedra destruyó esta estatua. ¿Saben cuál era esa piedra? Estaba hablando del reino de Dios que traía Jesús. Tercero, esta metáfora se usó del material de construcción que es la base de la construcción de un edificio, ejemplo, la piedra angular. B, sostiene el peso del edificio, por ejemplo, una piedra angular o la piedra central del arco. Y C, esa metáfora fue usada en ese sentido del material al rematar el edificio, como un ejemplo, la piedra clave o la piedra de cierre. Pero recuerden que el edificio, que esta metáfora hablaba del pueblo de Dios, es el verdadero templo, la iglesia. Ahora ustedes dirán, pero un poquito más explíquenos. Bueno, miren, tengo tres figuras. Esto es la base de la construcción, la piedra angular, el ejemplo que ustedes ven en esta foto. B, sostiene el peso del edificio. ¿Y qué significa? Que era una de las piedras puestas en un lugar especial, específico, para darle esta pista y fortaleza al edificio. Y C, era el remate del edificio o la piedra clave o la piedra de cierre, se ponía justo en el centro y eso se le llamaba también la piedra angular. Pero todo eso, sea Daniel,
sea el Salmo, sea el uso de construcción, se refería al Mesías, se refería al Hijo de Dios, se refería a que Él venía y iba a ser la piedra angular. Pero también les decía, ha llegado a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, pero recuerda que también ellos la estaban rechazando. Así que Jesús es la base y la piedra angular de nuestra fe, pero al mismo tiempo la piedra de tropiezo y de ofensa. ¿Por qué? Porque perderlo a Él es perderlo todo. Perderlo a Él es perderlo todo. Pablo lo usó en Corintios, Pedro lo usó en Primera de Pedro, en el libro de Hechos lo usó Pedro también. ¿Qué significaba? Que esa piedra que llegó a ser cabeza del ángulo también fue piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron el mensaje. Y hoy sigue siendo lo mismo. Hoy esa piedra, esa roca es donde está fundada nuestra fe, pero puede llegar a ser tropiezo cuando tú rechazas el evangelio. Cuando tú rechazas a Jesucristo, va a llegar a ser esa piedra de tropiezo. Pero recuerda, perder a Jesús es perderlo todo. Versículo 12. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud. Así que lo dejaron y se fueron. Estaban enojados, hermanos, enojadísimos, porque recuerden que Israel era como esta vid, los viñedos, y estaba una vez más Jesús diciéndole: ustedes no tienen frutos, la vid, la uva tiene que dar frutos. Imagínense, ¿a cuántos de ustedes les gusta una uva amarga, ácida? A mí no me gusta. La uva tiene que ser dulce, ¿no? Y siempre uno tiene que ser cuidadoso y es caro. Y Jesús está diciendo: ustedes son esa vid amarga. Sus frutos son amargos. Sus frutos al final están llenos de odio, mentira y quieren matar y están desobedeciendo a la palabra del Señor. Y recuerden que hoy sigue habiendo cristianos que sus frutos son amargos. Amargan a todos los que están alrededor, amargan su propia vida, desobedecen a sus padres, están faltando el respeto a su pareja, están mintiendo, están robando. O sea, sus frutos al final de ellos no son frutos de salvación, son frutos amargos. Y recuerda lo que dijo Jesús: por sus frutos los vamos a conocer. ¿Qué frutos estás dando en tu vida? Fruto dulce, fruto que todo el mundo quiere estar a tu lado, ese fruto agradable, ese fruto que, ¿sabes qué? Tú dices: wow, yo quiero más de esto. ¿Qué estás haciendo? Estoy obedeciendo a Jesús. O eres ese fruto ácido que te prueban una vez y dices: no quiero más. Con esta persona no quiero más. Y dice que está cristiano o es cristiano. A mí me da cosas, una fruta, una uva amarga, ácida. Así eran estos líderes religiosos. Y así hay personas que vienen a la iglesia y dicen que son cristianos, pero sus frutos son amargos. Y lo miraron, tengo una foto ahí, una mirada seria, como ¿what? Termino con esto. Jesús y los impuestos. Sigue la conversación, miren, luego dice: enviaron a Jesús, no se cansaron, estaban picados, como decimos acá de forma coloquial, estaban como así, con ganas de mandarle un golpecito a Jesús, un golpe bajo, y dijeron algunos de los fariseos y los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Mira, Jesús estaba ministrando tranquilo en el templo, pero mandaron ¿a quién? ¿A quién mandaron? A los fariseos, este grupo intolerante que se creía la nata de la sociedad en su pureza y santidad. Y los herodianos, que eran partidarios de Herodes, este gobernador, que se estaba sacando mucho dinero o pidiendo mucho dinero de los judíos en los impuestos o los tributos. Pero eran religiosos y los mandaron. Pero es algo curioso porque los fariseos y los herodianos siempre estaban peleando. Eran enemigos en la doctrina. Pero llegó el momento donde el enemigo de mi enemigo es mi amigo y se juntaron. Versículo 14, ¿qué pasó?
Al llegar le dijeron, maestro, maestro, miren lo que le dicen, ¿ah? Maestro, sabemos que eres un buen hombre íntegro, más falsos que moneda de 2 soles, o que diga, no, de 7 soles. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Uy, hermanos, o sea, ahí están ahí, como dicen, le soban a Jesús, maestro, tú no te dejas influenciar, tú eres sabio, tú eres bueno, tenemos una preguntita nada más para ti. Ya que no podemos atacar por el lado religioso, te vamos a atacar por el lado civil del gobierno. Y ahí estaba la encrucijada, que si Jesús decía, no está bien dar al César, ¿quiénes estaban? Los herodianos. ¿Y qué iban a decir los herodianos? Corriendo a Herodes, dijeron, ahí uno que dice que no debes dar impuesto a ti, así que castígalo. Si decía sí, había otro grupo que se llamaban los celotes, con Z, celotes, no los celotes que tenían celos, no, los celotes. Era una guerrilla, un grupo subversivo, no sé cómo lo quieras llamar, que atentaba siempre contra los soldados de Roma y querían libertad, y ellos estaban enojados, ellos no pagaban impuestos. ¿Y qué crees? Uno de sus discípulos era celote de Jesús, y habían otros celotes ahí. Y si Jesús decía sí, el discípulo decía, chao, no quiero saber nada contigo, Jesús. ¿Cómo vas a estar al lado del César, del gobierno, este gobierno imperialista, este gobierno, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Versículo 15. ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Y esa palabra trampas es la misma palabra que nosotros tenemos para trampa de cazar un animal. Es para herirlo, es para hacerle daño. ¿Por qué me tienden trampas? Y todos los discípulos lo están mirando, Jesús. Ahora, ¿qué vas a decir, Jesús? Ahí está Simón el celote. Dice, si Jesús dice sí, yo lo dejo. ¿Cómo voy a seguir a un maestro que está a favor de Roma? Así que Jesús agarra y dice, ¿por qué me tienden trampas? Miren, habían 3 tributos, y esos tributos eran impuestos por los romanos en Judea. Primero, el primer tributo era el tributo de piso, el cual era el 10% de todo el grano y el 20% de todo el vino y fruto que tenían que pagar los judíos a Roma. El segundo era el impuesto sobre la renta, el cual era el 1% de los ingresos del hombre. Y el tercero se le llamaba el tributo por cápita o per cápita, pagado por hombres de edades entre 12 a 65 años y mujeres de 14 a 65 años. Estos 3 tipos de impuestos había en Roma. Y al final, ese último, el tercer impuesto, era 1 denario al año. ¿Y qué era 1 denario? Era el salario de un trabajador o de un soldado al día, era su salario diario. Y eso tenían que pagar. La última parte de esto dice Jesús, ahora tráigame una moneda romana para verla. Miren, esa es una moneda romana. ¿Y qué rostro estaba ahí? Tiberio, el emperador, el César, que gobernó del 14 al 37 después de Cristo. Le llevaron la moneda, versículo 16, y les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron todos. ¿Qué decía en esta moneda? Miren, en el anverso decía Tiberio César Augustus, hijo del divino Augusto, porque sabían que Augusto se llama de los dioses. Y en el reverso decía, había una foto donde estaba sentado él sobre el trono y la inscripción decía Pontifex Maximus, que significaba sacerdote altísimo. Eso es lo que decía la moneda. Así que Jesús agarra la moneda y la mira y dice, de un lado está la cara del César, pero está del sacerdote máximo. Mire, aquí
Jesús nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros somos ciudadanos del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Y va a decir esto: dale la moneda a César, pero dale tu vida a Dios. Eso es lo que va a decir, miren, el versículo 17. Denle pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. ¿Saben cómo se quedaron? Con la boca abierta. Así. Todos. Jesús no les cayó la boca, les abrió la boca. Se quedaron admirados. ¿Cómo? Dale tu moneda a César, pero dale tu vida a Dios. Dale a César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. Eres ciudadano del cielo, pero eres ciudadano de la tierra también. La Biblia nunca está en contra de las autoridades. Pablo lo dice en Romanos 13, lo habla en Corintios, que no hay autoridad aquí en la tierra que no haya sido puesta por Dios. Y debemos respetar las autoridades y debemos respetar las estipulaciones que hoy en medio de esta cuarentena o la pandemia nos los dicen. Terrible cuando hay cristianos que rompen la ley. Debemos de aprender a respetar. Y ellos se quedaron serios, sin palabras. Los cuestionadores salieron cuestionados. Tengo 4 conclusiones y terminamos. Primero, al cuestionar acerca de Jesús como el único Señor y Salvador, terminará en ser cuestionado tu estado pecaminoso. Si tú quieres cuestionar a Jesús como el único Señor y Salvador, ¿por qué Él es el único? ¿Acaso es el único camino a la vida? Sabes que terminarás siendo cuestionado en tu estado pecaminoso. Número 2, Jesús es la única opción de ser perdonado por el Padre. Y rechazar la oferta de su gracia terminará en desgracia eterna para ti. Número 3, somos ciudadanos del cielo y de la tierra. Y número 4, dar a Dios es dar tu vida a Él. Da a Dios lo que es de Dios. Da al gobierno lo que es del gobierno. Sea un ciudadano que pague sus impuestos. Ese es nuestro deber como cristianos. Pero también es tu deber dar al reino de los cielos, para que el reino de los cielos siga avanzando y creciendo, para que la misión de Dios se siga extendiendo. Si tú hoy no estás siendo un buen ciudadano y un buen cristiano, ¿por qué no le dices: Señor, ayúdame a arreglar cuentas con el gobierno? Y a pesar de lo que está pasando en nuestra sociedad con un gobierno, obviamente ustedes dirán, pues es un gobierno corrupto, pero aún así es mejor tener un gobierno que no tener nada, que tener una anarquía. Pero no significa que tú tengas el derecho de evadir tus responsabilidades como ciudadano para justificarte con eso, aquellas situaciones que estamos viviendo en cada país de Latinoamérica. Sé un buen ciudadano, pero sé un buen cristiano. Dale a César tus impuestos, pero dale a Dios toda tu vida. Dios no solo quiere una 10ª parte de tu dinero, Dios quiere toda tu vida. Y cuando Dios tenga toda tu vida, no te va a ser difícil dar de tus ofrendas y tus diezmos para la extensión de su reino. Si no lo has estado haciendo, vamos a orar. Y dile: Señor, me comprometo a hacerlo, para no ser cuestionado por Él. Padre, te damos gracias. Una vez más, tu palabra es viva y eficaz. Una vez más, Señor, nos humillamos ante ti y nos acercamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra supuesta sabiduría y nuestra supuesta, Señor, conocimiento frente a ti no es nada. Tú lo sabes todo, tú conoces todo, tú sabes y disciernes las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos y ayúdanos a ser buenos creyentes y dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios.
y nunca nos va a faltar dinero. Nunca nos va a faltar el trabajo, nunca nos va a faltar un pan en la mesa, nunca nos va a faltar tu bendición, porque no hay justo hasta el día de hoy que ha sido desamparado ni su descendencia que está mendigando pan. Tú siempre nos tienes para nosotros en tu gloria, en tus manos. Si por alguna razón pasamos una prueba y no lo hemos provocado, y esas son las pruebas, sé que nuestro compromiso es acercarnos y fortalecernos en nuestra fe contigo. Y esto, Señor, queremos pedirte. Ayuda a mis hermanos en su fe, fortalece, Señor, su vida y que puedan vivir para agradarte a ti y cumplir las demandas de este nuevo pacto que estamos en ti. En tu nombre, Jesús, queremos orar así y pedirte todo esto humildemente. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo. Recuerden que hoy cambiamos un poquito el horario por cuestiones técnicas, pero el próximo domingo a las 11 con la serie de Marcos. No te olvides compartir el sermón, si ha sido de bendición por las redes sociales y si deseas ayudar para la extensión del reino de los cielos, ahí sale la cuenta bancaria de cómo puedes hacer para depositar tus ofrendas o diezmos. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo estudio o los devocionales que continuamos el día de mañana por temprano.